Y vamos a estudiar la palabra del Señor, vamos a ver una parábola de nuestro maestro y entender, hermanos, qué tiempos estamos viviendo el día de hoy. Nuestra enseñanza el día de hoy se llama El fruto revela la tierra. El fruto revela la tierra. Ya habrá su escritura en Mateo capítulo 13, versículo 3. Y yo sé que la mayoría ya ha escuchado esta parábola acerca del sembrador, y yo le preguntaba al Señor qué es lo que nosotros necesitamos escuchar estos días, y el Señor me hablaba acerca de esta parábola, Mateo capítulo 13, versículo 3, y vamos a estudiarla, mis queridos hermanos, con un corazón abierto, amén. ¿Ya lo tienen? Mateo 13, versículo 3 hasta el versículo 9, y dice la palabra del Señor: y les dijo en parábolas muchas cosas como estas. Un sembrador salió a sembrar. Mientras iba esparciendo la semilla, una parte cayó junto al camino, y llegaron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, sin mucha tierra. Esa semilla brotó pronto, porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron, y por no tener raíz, se secaron. Versículo 7. Otra parte de la semilla cayó entre espinos, que al crecer la ahogaron. Pero las otras semillas cayeron en buen terreno. El que se dio, una cosecha que rindió 30, 70 y hasta 100 veces más de lo que se había sembrado. Y termina el Señor diciendo: el que tenga oídos, oiga. Bien, hermanos, de entrada, esta parábola revela 4 tipos de corazones que hay hasta el día de hoy, hermanos. Y el por qué la palabra de Dios, hermanos, no da fruto en algunos de ellos. Es de suma importancia hablar de este punto, ya que al igual que en los tiempos de nuestro Santo Maestro, la escasez de la palabra de Dios en los corazones abunda. Necesitamos hacer, mis queridos hermanos, una introspección en nuestro corazón y ver qué está pasando dentro de nosotros cada que escuchamos la palabra de Dios. Hermano, yo sé que usted no me lo va a negar, pero yo sé que usted tiene un predicador favorito y no soy yo. ¿Cuántos lo tienen? Alguien que diga: ay, no, yo he escuchado a la pastora Leslie, o ¿cómo se llama? Leslie, algo así, ¿no? Y predica, y la verdad predica muy bien. Predica muy bien. No, yo he escuchado a la pastora Yesenia Ten. Sí, también predica muy bien. No, yo he escuchado a Armando Alduz, yo sé que todos tenemos yo lo tengo, hermano, un pastor favorito que nos gusta escuchar la palabra de Dios, que nos gusta cómo expone la palabra de Dios. ¿Qué produce en ti la palabra de Dios cuando la comparte alguien? Por ejemplo, mis queridos hermanos, ¿qué produce la palabra de Dios cuando la escuchamos aquí? ¿Qué produce en nosotros, en nuestro corazón, dentro de nosotros? Gozo, alegría. Cuando le escuchas de alguien más, hermano, por eso les decía, de tu pastor favorito, no me llena. Pero hoy vamos a ver qué tipo de corazones somos. Amén. Díganle, hermano, que está a un lado. La palabra de Dios revela el corazón, porque a todos una palabra nos puede impactar y decir: ¡ah, no inventes! Yo no lo sabía. Pero ¿qué produce la palabra en ti? ¿Qué haces con esa palabra que te comparten? ¿Qué haces con ella? ¿La atesoras? ¿La dejas ir? ¿Dejas que los afanes del mundo se la lleven? Por eso vamos a ver qué tipo de corazones somos. Amén. Y vamos a empezar con el primero, porque Mateo 13, versículos más adelante, en el versículo 18, dice el Señor, empieza a desmenuzar esta parábola, y Él dice: escuchen lo que significa la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra de Dios acerca del reino y no la entiende, dice: viene el maligno y arrebata lo que se sembró en su corazón. Esta es la semilla sembrada junto al camino. Ahora, la primera parábola, o la primera tierra que el Señor nos está hablando, hermanos, es de un corazón endurecido, porque dice: viene la palabra de Dios y no la entiende, o más bien, o mejor dicho, no la quiere entender, no la quiere recibir. Hace referencia, mis queridos hermanos, a personas insensibles, que como el sendero por el que ya han pisado muchos, hermanos, así también ellas han rechazado tantas veces la palabra, que al final, sus corazones han quedado endurecidos. Y esto es lo más preocupante, que tengamos corazones duros. ¿Saben quién endureció su corazón? ¿Alguien ha escuchado de la Biblia que Dios le endureció su corazón? A Faraón. Pero ¿se acuerdan que en una ocasión les dije que realmente no es que Dios endureciera su corazón, sino que lo entregó a lo que su corazón tanto anhelaba? ¿Saben qué? Su orgullo. Porque puede decir: ¿cómo es que este pueblo esclavo de la nada va a ser libre? Si yo soy el faraón, si yo soy el que gobierna aquí,
¿Cómo este pueblo esclavo puede ser libre? ¿Saben cuál es una de las cosas que hace que el corazón se endurezca, mi querido hermano? Es precisamente eso, el orgullo. Gente que cree que no necesita nada, que se siente autosuficiente, hermanos, y que se muestra indiferente a la palabra de Dios. Porque ya para algunos la palabra de Dios es una cosa ridícula e inútil. Yo sé que aquí no, porque todos estamos aquí escuchando la palabra de Dios, pero hay personas que se vuelven insensibles a la palabra de Dios, hermanos, que ya no quieren. Esa es la palabra que cae, esta semilla cae en los corazones duros, hermanos, ¿y qué pasa? No produce nada, no quiere hacer nada. ¿Por qué? Porque la persona no permite que la palabra de Dios empiece a escarbar en lo más profundo de nuestro corazón. Amén. Estas personas, hermanos, de lo que nos está hablando el Señor, nunca se dieron cuenta, y le platicaba con la hermana, no recuerdo con quién, pero nunca se dieron cuenta que Dios ya no estaba con ellos. Hace 8 días vimos con los varones acerca de que tenemos que tener un corazón ¿qué? Conforme al corazón de Dios, ¿cierto? Platicamos eso los varones hace 8 días. ¿Qué pasó, hermano Nico? No sé si se acuerda, ¿verdad? Pero vimos eso hace 8 días con los varones. Y hablábamos acerca de que esta palabra que nos dice en primera de Samuel, que Dios está buscando a alguien conforme a su corazón. Y esta palabra corazón es la palabra levab, que nos quiere dar a entender a alguien que quiera doblegar su propia voluntad a la voluntad de Dios. Y eso lo vimos hace 8 días con los varones. Y hay muchos ejemplos en la Biblia, pero déjenme hablarles solamente de uno. Sansón, que diga Sansón. Sansón, ¿sí? ¿Se acuerdan de quién se enamoró? Él era coqueto, porque si no era una, era otra, pero era bien coqueto. Pero Sansón, mi querido hermano, no quiso doblegar su voluntad a la voluntad de Dios. Él quiso seguir su propia voluntad. Y nunca se dio cuenta, hermanos, que Dios ya no estaba con él. Cuando yo leí este versículo, hermanos, que vamos a leer ahorita, me dio una tristeza porque dije, ¿acaso nosotros nos podemos dar cuenta cuando Dios ya no está con nosotros? Porque ¿cuántos dicen que Dios está con ustedes? ¿Cuántos? No dude, hermano, diga amén, gloria a Dios, Dios está conmigo. ¿Sí? Pero muchas veces no nos podemos dar cuenta de que Dios ya no está con nosotros. Jueces capítulo 16, versículo 20. No les voy a contar toda la historia porque ustedes se la saben, ¿no? Dalila lo engaña, le dice que le muestre cuál es la fuente de su poder, ¿cierto? Pero en el versículo 20 le dice luego, después de que le hizo su berrinche para que ya le dijese qué es lo que iba a hacer, dice el versículo 20, luego ella gritó, Sansón, los filisteos se lanzan sobre ti. Sansón despertó de su sueño y pensó, me escaparé como las otras veces, me los quitaré de encima. Pero pongan atención cómo termina. Pero no sabía que el Señor lo había abandonado. El Señor ya lo había dejado. Y tal vez muchos de nosotros, hermanos, podemos estar descansando en un lugar equivocado. Él se sentía seguro con Dalila. Él pensó que ese lugar era lo más seguro, que nunca lo iba a traicionar. Ahora deberíamos de ponernos a pensar nosotros mismos, hermanos, ¿dónde estamos descansando? ¿En qué estás reposando? Por eso la Biblia dice, despiértate, tú que duermes. ¿En dónde estás durmiendo, hermano? ¿En dónde estás reposando? ¿Dónde te sientes tú seguro? Y donde tú crees que estás seguro, piensa si Dios está ahí todavía. Amén. Amén. Vamos con el siguiente corazón. Corazón de melón. Punto número 2, corazón emocionalista. Mateo capítulo 13, versículo 20 al 21. Dice, el que recibió la semilla que cayó en terreno pedregoso es el que oye la palabra e inmediatamente la recibe con alegría. Pero como no tiene raíz, dura poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecuciones, escúcheme, a causa de la palabra de Dios, enseguida se aparta de ella. Estos, mis queridos hermanos, perdón, es una ilustración de personas que reciben superficialmente la palabra de Dios. Dependen de sus emociones y sentimientos, pero no tienen convicciones profundas y sinceras. Así que dígale a su hermano que está a un lado, Dios busca corazones de convicciones profundas
y sinceras. Dígaselo, hermano, no tenga miedo. Dios busca corazones ¿de qué? De convicciones profundas y sinceras. Hermanos, ¿a cuánto nos ha pasado? Seamos honestos, a mí me pasó. ¿Pero a cuánto nos ha pasado que cuando recién conocimos del Señor y dijimos, sí, yo voy a buscar a Dios, y te vino una prueba por causa de la palabra de Dios, y dijimos, ay no, a mi mamá le pasó, ¿verdad? No, yo no voy a buscar a Dios, porque ahora que quiero buscar a Dios, ya no tengo dinero. En ese tiempo que mi mamá quiso buscar a Dios, mi papá era una persona alcohólica, y bueno, ya lo saben, y mi mamá contaba en su testimonio, que cada que iban a buscarle o a predicarle de la palabra de Dios, mi papá llegaba más borracho y le pegaba peor. Y decía, de una vez le dijo a los hermanos, no, ya no vengan, porque cada que ustedes vienen llega peor este hombre y viene y me pega. ¿Cuántos hermanos llegamos a pasar así? ¿Verdad que muchos tratamos de renunciar y decir, ay, no, ya no. Si esto es buscar a Dios, mejor me quedo donde estoy. Y pensamos que donde estábamos mejor. Y no es cierto. ¿Verdad? A mí me ha pasado, hermano. A mí me llegó a pasar. Yo soy honesto. No sé a cuántos les haya pasado. ¿Por qué? Porque no tenemos convicciones profundas. Solamente fue emoción. Escuchamos una palabra del Señor que dice, el Señor te va a bendecir, te va a prosperar. Amén, gloria a Dios, que Dios me prospere. Pero no escuchamos o no leímos el contexto, porque dice, pero el Señor te va a formar. Pero aparte te dice, no, vas a estar mucho mejor, vas a estar, pero no te espera, a mentir vas a estar mejor. Me pega cada vez peor y esta, la que le dije ya mejor no vengan, porque siempre que vienen ustedes, sale. Entonces, ¿por qué? Porque no tenemos convicciones profundas, ¿cierto? La mayoría hemos pasado ese proceso. No sé cuánto nos sigan pasando, pero la mayoría pasamos ese proceso de decir, venimos, tenemos opresiones y nos están criticando. O tienes una falla y te dicen, eso que ya eres cristiano. Sí, cierto. ¿Para qué voy a la iglesia? Si mira cómo me estoy comportando. Y le damos más caso, hermano, le hacemos más caso a alguien que no quiere cambiar su vida. Y tú te desanimas por eso. Amén. ¿Qué va a hacer, hermana? ¿Todo bien? Por eso, al hallarse ante la oposición o la persecución, ¿qué creen, hermano? ¿Saben a dónde vuelven? ¿O dónde volvemos? Al mundo. Porque pensamos que ahí vamos a estar mejor. Y no. Miren lo que dice 2 de Pedro 2:20. ¿Cuántos están aquí, hermanos? Amén. ¿Están gozosos de estar aquí hoy? Amén. ¿Cuántos saben que hoy nos va a hablar Dios? O nos está hablando, ¿no? Está hablando Dios. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 20, dice, si habiendo escapado, escúchame, hermano, lo que dice Pedro, si habiendo escapado de la contaminación del mundo, por haber conocido a nuestro Señor y Salvador Jesús el Cristo, vuelven a enredarse en ellas y son vencidos, dice, terminan en peor condición que al principio. Ahora, yo conocí hermanos de antaño, de hermanos de ¿qué pasaron esto, hermanos? Se desanimaron, ya no quisieron buscar a Dios y se fueron al mundo. Antes el hermano, o estos hermanos, no tomaban. Y ahora que probaron las delicias de la palabra de Dios y se retiraron, ahora hasta tomaban, hermanos. Y estaban en peor condición de cómo se encontraban, de como cuando llegaron al Señor. Proverbios, no recuerdo, Proverbios dice que aquel que se vuelve atrás es como el perro que se vuelve a su qué. Porque la palabra de Dios es buena, pero es algo que no nos gusta. Y tú te lo comes. Ajá. Ya probaste el mundo, pues, ya probaste el mundo. Dios viene, te limpia y tú desechas eso y te vuelves a comer lo que tú desechaste. ¿Sí? Por eso dice el apóstol Pedro, terminan en peor condición que al principio. ¿Verdad? Ahora, aquí tengo que gloria a Dios que la hermana nos ayudó en ese ejemplo. Pero aquí quiero resaltar algo, hermanos. Estamos hablando de un corazón que emocionalista, que alguien recibe la palabra de Dios, se emociona y dice, ay, wow, ahora sí, vamos a echarle ganas. Y después se aparta la palabra de Dios, se va la palabra de Dios, ¿sí? Dejamos que el diablo nos la arrebate. Ajá. Pero miren lo que dice, bueno, no sé si han escuchado ese dicho que dice, déjate guiar por lo que te dicta tu corazón. ¿Cuántos se han dejado guiar por lo que dice corazón? ¿No? Cuando alguien está enamorado, el consejo que siempre todos damos, no sé por qué, que te dicta el corazón. ¿Es el amor de tu vida? Y tú dices, ay, si es que si lo vieras grandote, fuertote. No, es que si usted lo viera, pastor, en serio, me chupo los dedos, ¿no? O la viera, ¿no? ¿Y qué te dice tu corazón? No, sí es el amor de mi vida.
Llevas 3 meses de conocerlo y él es el amor de tu vida. Y ya están pensando en casarse y hacer, no, ¿cómo nos vamos a casar? ¿Dónde nos vamos a casar? Pues déjeme decirle que dejarnos llevar por nuestro corazón no es una buena idea, ¿eh? Porque si no sabemos en qué condición se encuentra nuestro corazón, mire mi querido hermano, vas a salir de una relación de 3 meses y llevas 3, 4 meses solo y ya estás involucrado en otra relación y a esa nueva relación le dices que es el amor de tu vida. Estás mal, hermano, porque todavía ni siquiera puedes sanar lo que terminó la vieja relación y tú en 4 meses tú ya quieres y ya te encontraste ahora sí el amor de tu vida. Entonces, el corazón está loco, hermano. Nuestras emociones están disparadas, no tienen control. Y si nosotros tomamos una decisión así emocionalista, nos vamos a ir al precipicio. Porque después de que tú ya te casaste, ya realizaste tu boda, dices, wow, empiezan los verdaderos problemas. Empiezas a conocer en realidad cómo es la persona. Ay, es que yo no te conocía así. Pues no, porque no vivías con ella. O sea, ¿dónde van, mana? No, así está. Entonces, no es una buena idea dejarnos guiar, ¿por qué? Por el corazón, por nuestras emociones. Miren lo que dice Jeremías, lo digo yo, hermanos, miren lo que dice Jeremías 7:24. Jeremías 7:24. Jesús nos está dando la idea, hermanos, de que tengamos cuidado de qué tipo de tierra somos, de qué tipo de corazones tenemos. Ya vimos la primera, un corazón endurecido que escucha la palabra de Dios y dice, ay, ya no quiero saber nada, siempre lo mismo con el pastor. Bueno, es que yo te leo la palabra de Dios, hermano. Y si usted lee la palabra de Dios, la mayoría de la palabra de Dios habla de los mismos principios. Y endurecemos nuestro corazón, ya estamos viendo un corazón emocionalista. Pero ¿qué dice Jeremías 7:24? Por ellos, perdón, pero ellos, dice Jeremías, no me obedecieron ni me prestaron atención, sino que siguieron los consejos de su terco y malvado corazón. Así dice mi versión, no sé cómo es ahí. Yo tengo otra versión. Fue así como en vez de avanzar, retrocedieron. Ahora yo cuando estaba estudiando esto, hermanos, yo le decía al Señor, Señor, si a Jeremías no le hicieron caso, o sea, si a Jeremías lo quisieron linchar, Señor, porque les hablaba la palabra de Dios, solamente guárdame que ninguno de mis hermanos vaya a traer una piedra. Pero si a Jeremías dice que el pueblo de Israel no le quiso hacer caso porque dice, ellos no me obedecieron, ni mucho menos me prestaron atención, sino que siguieron, dice, los consejos, y escucha las palabras que dice, de su terco y malvado corazón. Y fue así que como en vez de avanzar, dice, retrocedieron. Ahora, aquí, mi querido hermano, ¿a quién estás escuchando tú? Porque Jeremías es una representación de la voz de Dios. Yo solamente soy un instrumento de parte de Dios. ¿A quién estás escuchando? ¿A quién vas a escuchar? ¿A Dios o a tu terco corazón? ¿Verdad que no es buena idea dejarnos guiar por lo que dice nuestro corazón? Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, dice, ¿guarda qué? Corazón. Porque de él depende tu vida, de lo que hay aquí. Amén. Amén. Vivir por emociones, hermanos, te tendrá siempre un paso atrás del que vive por fe. Vivir por emociones, vuelvo a repetirlo, hermanos, te va a tener un paso siempre atrás de aquel que vive por fe. Ustedes nunca se han preguntado, yo me hice esta pregunta loca en la semana, hermanos. Ustedes nunca se han preguntado cuándo Lot se dio cuenta que su esposa ya no venía. Porque la instrucción del ángel fue clara. ¿Cuál? No voltear. Tú sigue avanzando, no voltees. ¿Hasta cuándo se habrá dado cuenta que su esposa ya no venía? A lo mejor cuando le dio hambre, ¿no? Y dijo, ay, hazte unos bistecitos, unos bistecs. ¿Y dónde se quedó? Yo me pregunté esto en la semana. La instrucción del ángel fue clara, no voltees atrás. ¿Cuándo se dio cuenta que su esposa es como los esposos que caminan así bien rápido y la mujer ahí va corriendo atrás de él a ver si lo alcanza? Y no voltea atrás y ver si viene o no viene, hermana. Yo me imagino lo mismo con Lot. Aquí voy con esto, hermanos. Es que si usted no vive por fe, siempre va a estar manteniéndose volteado. ¿Por qué volteó la esposa de Lot? Le dolió lo emocionalista. Le pegó lo emocionalista.
Porque dijo, ¿cómo es posible, Lot, que vamos a dejar allí? Añoraste el pasado, añoraste lo que tenías allá, cuando Dios te estaba mostrando algo nuevo ahí enfrente. ¿Por qué añoraste lo que estaba allá? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué añoramos muchas veces lo pasado? Nuestra comodidad, los lujos que podíamos haber tenido. ¿Por qué? Exacto, ayer lo veíamos en el estudio. Es una lucha constante. Tenemos dos naturalezas, hermano. Nuestra vieja naturaleza y nuestra nueva naturaleza. ¿Y cuál es la que vence en ti? ¿Cuál es la que vence en nosotros, hermanos? ¿Tu vieja naturaleza sale Godzilla otra vez del sótano? ¿O la nueva naturaleza? La que se supone que debe de haber gozo, paz, alegría, bendición, armonía. Usted se conoce antes, ¿cómo era antes de conocer a Cristo? Usted se conoce. Ahora, mírate ahorita, por eso les dije al inicio, hermanos, haz una introspección, o sea, examínate por dentro. Si has avanzado o has retrocedido. Tres, un corazón materialista. Porque Mateo continúa diciendo en el versículo 22, el que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de la vida, el engaño de las riquezas, la ahogan. De modo que ésta no llega a dar fruto. Esta es una ilustración, hermanos, de las muchas cosas que tratan de desplazar a Cristo del lugar supremo que le corresponde y que ahogan su palabra. ¿Qué es esto, hermanos? Los intereses y las preocupaciones de la vida. Hay personas que se encuentran ansiosas, nerviosas, siempre en tensión, constantemente preocupadas por las cosas de la vida. ¿Cuántos nos podemos encontrar ansiosos, hermanos? Por las cosas que nos hacen falta. Cuando Jesús fue y predicó y estaba predicando en la casa de Lázaro, ¿se acuerdan? ¿O la han leído esa parte? ¿Sí? Está predicando y ¿qué le dice? Marta, Marta, ¿por qué qué? Que te afanas. Porque estaba el maestro ahí compartiéndole la palabra de Dios y ella preocupada por los trastes, por la ropa, porque qué les iba a dar de comer, que porque esto, que porque el otro. Y el Señor dice, tranquila, te va a dar un paro cardíaco, ven, siéntate, come. Come de la palabra de Dios. Personas así, hermanos, ansiosos, nerviosos, siempre tensos porque no alcanza, pastor, no alcanza. Lo que me da no me alcanza, pastor. ¿Qué voy a hacer? Preocupados, hermanos. Yo creo que por eso me está cayendo el pelo, pero preocupados estamos a veces, hermanos. Les digo estamos porque a mí me ha pasado. Yo les soy honesto. Yo me he preocupado, hermanos. Y estamos preocupados y viendo a ver de dónde vamos a sacar más dinero para poder solucionar. ¿Qué vas a solucionar, hermano? Pides aquí para pagar allá. Y luego pides allá para pagar aquí. Y quieres tapar, hermano, un hoyo y no te das cuenta que abriste 10 más a tu alrededor. Y que luego ya no puedes pagar. Y eso, ¿sabes qué te crea? Frustración, porque dices, enojo. Es que, pues sí te voy a pagar, espérame. Oye, pues él no tiene la culpa, hermano. Así a veces, de verdad, hermano, ¿saben por qué? Se los digo como testimonio. No es chisme, hermano, es testimonio. Pero así me llegó a pasar a mí. Si alguien se siente identificado, hermanos, bueno, yo le estoy contando mi testimonio. Amén. ¿Están aquí, hermanos? Nos preocupamos, como dice la palabra del Señor. ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Con qué nos vestiremos? Siempre es el afán de nuestra vida, hermanos. ¿Qué vamos a comer hoy? ¿Cuántos hacen la misma pregunta? Todos los días. ¿Y qué vamos a comer hoy? Siempre. Yo y mi esposa siempre peleamos por eso. ¿Qué vamos a comer? Ay, a mí no me preguntes, pues tú, sé que... Porque hasta para hacerte comer te estresas. Porque no sabes qué hacer de comer. O porque no te alcanza. O porque no te dan para que me su amor. Perdón. ¿Por qué no te gusta lo que hacen de comer? ¿Qué beberemos?
¿Cómo vestiremos? Hermanos, se viene el aniversario. ¿Qué vamos a estrenar en el aniversario? Y tú preocupado por lo que vas a estrenar, cuando puedes ser feliz con lo que tienes. ¿No? ¿Ustedes son felices con lo que tienen ahorita? No, pastor, yo la verdad no. Yo quisiera unos mejores tenis, yo quisiera unos mejores... Hermano, mire, nunca vas a alcanzar a satisfacer tus propias necesidades. Porque si tú tienes para unos tenis del tianguis y están buenos los tenis, cómpratelos, disfrútalos. Pero Señor, yo quiero unos de 500 pesos. Dios te los va a dar. ¿Y sabes qué vas a hacer? No va a ser suficiente para ti. Al rato vas a querer unos originales, unos de 1,000, 2,000, 3,000 pesos. Y los vas a tener y no va a ser suficiente. Vas a querer otro par. Personas interesadas por enriquecerse, hermanos. Personas que solamente buscan entretenimientos, placeres. Ahora notemos que Jesús se refiere a todo eso, hermanos, como el engaño de las riquezas. Porque es un engaño. Miren lo que dice el mismo sabio Salomón en Eclesiastés 5:10. Todo lo que estoy dando es Biblia, hermano. Amén. Eclesiastés 5:10. Quien ama el dinero, escuche, quien ama el dinero, de dinero no se sacia. Quien ama las riquezas, nunca tiene suficiente. También esto es absurdo. Quien ama el dinero, hermanos, nunca va a ser suficiente para ti. Vuelvo a repetir, hermano, puedes darte Dios ahorita 5,000 pesos. ¿Qué vas a hacer con esos 5,000 pesos? Pues si eres materialista, te vas a comprar. ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente? Las mujeres. Un vestido. Uñas encima de las uñas, yo no sé por qué, pero uñas. Tu maquillaje para que no se te vea lo quemado que estás aquí en el pueblito. ¿No? Los hombres, y bueno, yo en mi caso creo que una peluca, hermano. ¿Qué hacemos con dinero? Nos brillan los ojitos cuando tenemos dinero, hermanos. Y cuando no hay. Lo que muestra la naturaleza engañosa de las riquezas, hermanos, es que siempre ofrece satisfacer y nunca llega a cumplir su promesa. Qué curioso, ¿no? Que las riquezas nos engañan porque nos ofrecen satisfacer nuestras necesidades, pero nunca llegan a cumplirse. Yo escuchaba el testimonio de un rapero, lo estaban entrevistando en la semana, un rapero muy famoso aquí en México. Y él dice, no, yo a mi expareja yo le doy 250,000 pesos al mes. Dijo, oye, hermano, de pensión. Yo dije, oye, y si quiere más, le doy más. Es la mamá de mis hijos. Yo dije, oye, hermano, no sé que quisiera unos 50,000 pesos al mes, pero bueno, 250,000 pesos. Dice, si yo quiero hacer una fiesta y a mí se me antoja el día martes hacer una fiesta en mi casa, la hago y me traigo al grupo que yo quiera. No me importa si me cobran 7 millones, yo los pago. Y saben, y yo dije, ay, este hermano ya está presumiendo. Y él iba a deslizar, hermano, cuando dice, pero ¿sabe qué? Yo en mi vida no tiene rumbo y no tiene dirección. No sé a dónde ir. Estoy rodeado de mucha gente, pero me siento solo. ¿Satisface el dinero? Tal vez tus necesidades materialistas, pero nunca tus emociones, nunca tu alma, nunca te va a llenar más que como te puede llenar hoy, como Dios nos llenó hoy aquí. Amén. Dime si el dinero puede comprar lo que Dios hoy hizo aquí. No, hermano. Un rapero famoso, tenía millones, tiene millones, hermanos, y no tiene rumbo ni dirección su vida. Y nosotros podríamos decir, ay, pues si no sabe qué hacer con tanto dinero, pues aquí estamos nosotros, ¿no? Al final, hermano, nada puede satisfacerse más que la presencia de Dios. Amén. Amén. Mientras que el sol seca rápidamente los tallos tempranos que surgieron en los pedregales, hermanos, los espinos ahogan lentamente la espiga. Las cosas del mundo, los deseos, los placeres del mundo, hermanos, nos ahogan lentamente. Y no sabes cuándo vas a ser destruido. Primera de Timoteo 6:10, porque el amor al dinero, dice, es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se desviaron de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. ¿Cuántas personas se han extraviado de su fe por el amor al dinero?
incluyendo ministros. Incluyendo ministros, hermanos. Porque ven las iglesias ya como un negocio socio. Tú das, yo me lo gasto. Ven la iglesia como un negocio, hermanos. Ven que empiezan a entrar recursos y empiezan a tener un estilo de vida con los recursos de las demás personas. Ahora, no está mal que el ministro pueda vivir de ello, porque la Biblia lo establece. Pero cuando tú empiezas a ver ya el ministerio como un negocio, empiezas a comprarte tus joyas, ¿no? Es que yo soy el apóstol. Y empiezas a traer tus cadenas. Y empiezas voy a contratar al hermano Benny como guardaespaldas. Y tus carros último modelo. Y que ábrame la puerta porque tengo que entrar yo. Yo voy a entrar. ¿Sí? Dígame si un nombre de... ¿Cuándo Pablo andaba con sus guardaespaldas, hermano? Y esto es lo que está pasando dentro de las iglesias. 4, hermanos, un corazón de buena tierra. Y aquí yo creo que todos nos vamos a identificar. Nadie se identificó con las pasadas, ¿verdad? ¿No? Aquí todos nos vamos a identificar. ¿Cuántos somos buena tierra? ¿Amén? Ay, hermanos, muy poquitos amenes. Miren lo que dice el versículo 23 de Mateo 13. Porque el que recibió la semilla, pero el que recibió la semilla que cayó en buen terreno, es el que oye la palabra de Dios, la entiende, o sea, la pone en práctica. Este sí produce una cosecha al 30, al 70, 60 y al 100 por uno. ¿Quiénes somos así, hermanos? En el último encontramos, hermanos, un terreno bien preparado. Que no solo germinó, sino que creció y dio fruto plenamente, hermano. Dio un buen rendimiento. Produjo 30, produjo al 60, produjo al 100 por uno. Esto se trata de personas que escuchan la palabra de Dios con todo su corazón o con un corazón deseoso de conocerlo y de hacer la voluntad de Dios. Estas personas doblegaron su propia voluntad a la voluntad de Dios. Y en medio de las circunstancias, hermanos, produjo fruto. Porque no crean que no pasaron adversidades, pasaron adversidades. No crean que estas personas no tuvieron problemas, tuvieron problemas. No crean que estas personas no pasaron, es que usted no sabe lo que yo he vivido. Uy, hermano, si usted supiera lo que yo he vivido. Tenemos que dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Aunque mucho el trabajo parezca ser en vano, hermanos, y sin éxito para los ojos del hombre, el reino de Dios ha de ir adelante conforme a los propósitos de Dios. Tal vez muchos no van a valorar lo que tú estás haciendo para Dios. Entonces, tú estás loco. ¿Para qué te esfuerzas? ¿Para qué te preparas los sábados? No se te pega nada. Yo no dije nada. Yo ya no puedo voltear a ver a nadie aquí porque, híjole. ¿Para qué te preparas? De verdad, hermanos, hay personas que te van a cuestionar, ¿para qué te preparas tanto? Dime, ¿qué aprendiste? Tú, déjale hablar al pastor. Y le habla al pastor y el pastor, ¿de cuál hermana? ¿Cuál fue la pregunta? Hermano, te van a decir, ¿para qué vas tanto a la iglesia? Pura iglesia, pura iglesia. Bueno, no, hermano, aunque para algunos no pueda haber fruto, para Dios sí. Estás haciendo tesoros en el cielo, no aquí. No aquí, hermano. Dios te va a recompensar en público, lo vimos ayer. Dios te va a recompensar en público. Dios siempre recompensa. Pero tú estás haciendo tesoros no aquí, sino en el cielo. Y para algunos pueden decir, ay no, ustedes están locos, fanáticos, panderistas religiosos. Pero para nosotros sabemos que para lo que a algunos es vergüenza, dice el apóstol Pablo, para nosotros es poder. Poder de Dios. Porque fortalecemos nuestra vida. Porque vamos a dar fruto al 30, al 60, al 100 por uno. No importa cuántas fallas puedas tener, no importa cuántas veces vayas a caer. La Biblia dice que 7 veces cae el justo y el Señor ¿qué? Lo levanta. Pero escuche, al justo. Aquel que persevera. ¿Qué es justicia? Lo vimos ayer, hermanos. Un estilo de vida conforme a la palabra de Dios. Amén. Salmo 92, versículo 12 al 14. Ya voy a terminar, hermanos, ya voy a concluir. Así que el que haya personas que rechacen nuestro esfuerzo, hermanos. 92, 12. Aunque haya personas que rechazan nuestro esfuerzo, hermanos, por esparcir el evangelio,
Esto no debe de frustrarnos, hermanos, a tal grado de que no nos dejemos vencer. No olvidemos que el Señor pasó por lo mismo. Salmo 92, 12 al 14, ¿ya lo tiene? Dice, como palmera florecerán los justos, como cedro del Líbano crecen, plantados en la casa del Señor, florecen en los atrios de nuestro Dios. Aún en su vejez, ¿qué dice? Darán fruto, siempre estarán vigorosos y verdes. Aún en nuestra vejez, hermanos, ¿vamos a dar qué? Fruto. Vamos a ser como Caleb, que a sus 85 años le dijo a Moisés, dame ese monte, yo lo voy a conquistar. 85 años, hermano. Usted 30 años y ya quiere renunciar. 85 años y Caleb firme, fuerte, vigoroso, con una fe fortalecida, dámela que yo la voy a conquistar. Usted no quiere conquistar ni siquiera a su marido, hermano. Se quiere dar por vencido a sus 30 años. Ay, no, Señor, ya ven por mí porque ya se viene la tribulación. Ya estoy atribulada, Señor, ya ven por mí. No, hermano. Dios está buscando guerreros. Guerreros. El reino, Mateo, no sé si es Mateo capítulo 11, donde dice, el reino de los cielos, ¿quiénes lo arrebatan? Los violentos, los valientes. Por eso, pastor, pues yo por eso siempre he hecho bronca. No de esos violentos, hermano. Esa palabra es alguien firme, alguien estable, alguien constante, perseverante. Esos arrebatan el reino de los cielos. Búsquenla, esa palabra valientes en la Biblia, en el original, y se van a dar cuenta que nos está hablando de una persona firme, constante, perseverante. No, hermano, usted no quiere arrebatar ni el sueño. Más bien del sueño, usted no lo arrebatan ahí. Mientras más duerme, mejor, dice. ¿Mateo qué? 11:12. Mateo 11:12, no estaba tan perdido, léanlo. Mire, otra que no lo ponga la Mateo 11:12, ese texto debería de pegarlo en su pared, ahí donde se duerme. Dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, dice, el reino de los cielos sufre ¿qué? Violencia, y los violentos lo conquistan por la fuerza. Los violentos, los firmes, los constantes, los perseverantes, hermanos. Los que no tienen miedo. ¿Cuántos tienen miedo aquí, hermanos? No, es que, hermano, no debemos de tener miedo. En cada prueba, en cada lucha que pasemos, ¿cómo la vamos a enfrentar? Con valentía. Con valentía, con firmeza. Pues yo no la tengo, pues júntese con alguien que sea firme. Sí, hermano, péguesela a una persona que vea, ay, no, este hermano tiene una fe inquebrantable, mire cómo busca a Dios, mire cómo persevera. Le ha llovido como usted no tiene idea, pero él sigue buscando al Señor. Péguese a esas personas. No se pegue con las personas, perdón por lo que le voy a decir, hermano, con personas que tienen parásitos espirituales. Pónsese con personas que perseveren en el reino, que le ayude a crecer, hermano. No con aquellos que le dicen, ay, ¿vas a ir al templo? No, pues sí. ¿Segura que vas a ir? No, hermano, júntese con el que ya está listo, lleva su Biblia en la mano, vámonos. Péguese de ahí. No con el que está viendo si va a ir o no va a ir. ¿Amén? Amén. ¿Están aquí? ¿Cuáles son los 3 enemigos constantes de alguien que quiere escuchar la voz de Dios? Número 1, hermano. Usted mismo. 2, el diablo. 3, los placeres del mundo o los engaños de las riquezas, ¿no? Porque te van a prometer que vas a estar bien, que vas a tener una estabilidad. Pues sí, a lo mejor económica por el momento, pero nunca espiritual. Nunca. Porque Jesús dijo, no puedes servir a 2 señores, porque amarás a uno y aborrecerás al otro. Ahora, ¿cuál es la evidencia, mi querido hermano, de aquel que dio fruto al 30, al 60 y al 100 por 1? Que muestra una vida auténtica, manifestando el fruto del Espíritu Santo de Dios. Esa es una persona que dio fruto al 30, al 60, al 100 por 1. Que ves en él paciencia, que ves en él mansedumbre, que ves en él fe, que ves en él amor, que ves en él, ¿qué más? Gozo. No aquel que tiene su cara de limón todo el día. Está así todo el día. Hermano, aquel que tiene gozo, que tiene alegría, aquel que no se duerme en el culto. Amén. ¿Cuántos están aquí, hermano? Amén. Pongámonos de pie ya, porque si no me va a dar ganas de predicar.
¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo, mi querido hermano? Amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y escuche, dominio propio. Que sabe dominarse a sí mismo.